La investigación por encuestas es una de las opciones más socorridas en las diferentes ciencias sociales, ambientales y de la salud, aunque también la utilizan otras disciplinas más exactas, debido a su flexibilidad y a que puede responder a una amplia gama de preguntas de estudio, desde el qué y quién hasta el cómo y por qué. Las encuestas recolectan sistemáticamente datos de numerosos individuos para entender a la población o universo al que representan. Las encuestas son diseños no experimentales que la mayoría de las veces resultan transversales. Aunque sí se repiten periódicamente, desarrollan un formato longitudinal e implican preguntar a los individuos sobre cuestiones específicas y obtener sus respuestas. Tienen una variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras, dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. El alcance de las encuestas, es decir, el método en donde las encuestas pueden participar, son dos. El primero es el descriptivo. En este alcance descriptivo se pretende caracterizar a una población o contexto geográfico en función de las variables seleccionadas. Además, las encuestas descriptivas pueden ser útiles para elaborar un perfil más o menos exacto del fenómeno, variables o planteamiento de interés. Mostrar las facetas o dimensiones de un fenómeno, sistema, proceso o mecanismo. Crear tipologías o categorías. Clarificar secuencias o conjuntos de etapas. Documentar información que confirme o contradiga datos previos sobre un fenómeno o planteamiento. El otro alcance o método es el correlacional causal, y este se utilizará cuando se busca caracterizar relaciones entre variables en una población o contexto geográfico. También se pueden ocupar para encontrar información que estimule nuevas explicaciones. Para determinar la validez de un principio, para vincular diferentes asuntos, tópicos o cuestiones en un ámbito o una proposición, también para confirmar o construir teoría e hipótesis generadas por medio de otros diseños. Extender teorías e hipótesis a nuevas áreas del conocimiento o campos. Una de las ventajas de las encuestas son que permite obtener gran cantidad de información en poco tiempo, directamente de los clientes, consumidores, pacientes o el objetivo del estudio. Una vez que el cuestionario está hecho, no requiere algún personal especializado para realizarlo. La recolección, el procesamiento y análisis de la información es fácil de realizar. Tenemos algunas de las diferencias entre los censos y las encuestas. En los censos se recolecta información tomando como objeto de estudio a poblaciones enteras, a diferencia de las encuestas donde se obtiene información utilizando solo una muestra de la población total. Un censo es más detallado y específico. Una encuesta no es tan costosa ni específica como un censo. Los censos toman mucho más tiempo en completarse, por eso es que casi siempre o generalmente se realizan en periodos de tiempo muy prolongados, como cada 10 años. Las encuestas se pueden realizar en pequeños lapsos de tiempo. Los censos generalmente son realizados por los gobiernos o grandes instituciones, pues porque el coste de la aplicación de los censos es súper grande. Las encuestas las puede realizar cualquier investigador o cualquier persona. Un censo se realiza con poca frecuencia, mientras que una encuesta puede ser realizada con bastante frecuencia. La clasificación de las encuestas ha sido un poco tortuosa. Los autores no se ponen de acuerdo en cuál es como una clasificación general y universal en los métodos de investigación.
y pues cada uno de los autores refiere a las encuestas o a los tipos de encuestas de diferente forma. Al final se trata de llevar a un consenso y obtenemos este tipo de clasificaciones. Según los fines científicos, con el objetivo principal de la investigación. Según los fines científicos vamos a encontrar pues exploratorias, descriptivas, explicativas, predictivas y evaluativas. Es decir, la encuesta será del tipo del objetivo principal. También tenemos tipos de encuestas que se clasifican según su contenido y dentro de estas tenemos 3 tipos. Encuestas referidas a hechos o a un fenómeno en particular, encuestas referidas a opiniones del encuestado, encuestas referidas a actitudes, motivaciones o sentimientos del encuestado. También tenemos tipos de encuestas según el procedimiento de administración del cuestionario. Entre estas tenemos personal, que es cuando se realiza pues de persona a persona, es decir, el encuestador al encuestado, de manera telefónica, que antes pues eran los más utilizados, y un ejemplo claro es en tiempo de elecciones o de política que tratan de encuestar a la gran mayoría de la población, pues para saber o predecir cómo van los candidatos, quién tiene mayor aprobación o mayor porcentaje de votos definidos. Y pues aún se siguen haciendo estas llamadas a los teléfonos fijos para este tipo de cuestiones. Es súper utilizado en política. También tenemos las postal. Antes también era muy recurrente mandar este tipo de encuestas vía correo postal y regresarlas. Y la autorrellenada. Y pues ahora también tenemos cuestionarios que se aplican de manera rápida y sencilla de manera online. Es muy común que nosotros veamos, hasta si estamos viendo un video de YouTube y ya nos sale una encuesta, que si el comercial o el contenido que estamos viendo lo consideramos bueno o apropiado, etcétera, y pues lo contestamos. Otro ejemplo es cuando llamamos al banco o a algún servicio, a un servicio que estemos solicitando información, revisando ciertas cosas y nos digan, bueno, pues los vamos a mandar a una encuesta, espero que me pueda ayudar. Pues este tipo de encuestas son súper utilizados para todos los servicios comerciales, para poder estudiar su mercado y ver pues en qué mejorías pueden hacer en sus servicios o qué arreglos hacer. También tenemos tipos de encuestas según su dimensión temporal. Vamos a tener transversales o sincrónicas, es decir, que solo se realicen una vez, longitudinales o diacrónicas, que se realicen varias veces, y dentro de estas vamos a tener retrospectivas y prospectivas. También tenemos de diseño de tendencias, de panel y de corte. Más, pues por su finalidad. Si lo vamos a estar usando en una rama político-social, para fines comerciales, para encuestas con fines específicos, que sería donde entrarían las encuestas de investigación. Este es el proceso de una encuesta. Primero tenemos que identificar con precisión a los usuarios de la encuesta, es decir, identificar bien a la muestra que queremos obtener. La muestra, las personas, los pacientes, los sujetos de estudio, delimitarlos. Especificar con los usuarios el tipo de información que se requiere. Plantear el problema. Determinar los temas o las variables que van a medirse. Establecer quiénes serán entrevistados, cuáles van a ser sus unidades de análisis y de muestreo, con inclusión del tamaño muestral. Definir cómo será administrado el cuestionario. Interrogar al equipo que llevará a cabo la encuesta, determinar qué recursos son necesarios para conducir la encuesta y establecer si se usa un instrumento existente o si se genera uno nuevo.
Se determina la forma en que los datos e información de la encuesta van a ser analizados y reportados. Se construye el instrumento, se lleva a cabo una prueba piloto y se ajusta el cuestionario y los procedimientos, se hace la recolección de los datos, se analiza, se revisan los resultados y se elabora un reporte de la encuesta.